Hola, hola, ¿qué tal muchachos de sexto año, a todos los sextos años de la Escuela Técnica 26 Confederación Suiza? Bueno, nos encontramos nuevamente a través de este cuarto vídeo, ¿no? Esta cuarta clase audiovisual que subo a mi canal de YouTube, que lleva como título el aparato indicador o aparatos indicadores. Bueno, esto se va a referir, esta clase se va a referir a cómo vamos a determinar, cómo se determina el ciclo termodinámico real de una máquina térmica. Bien, una recapitulación, una breve recapitulación. Dijimos que una transformación cerrada era aquella donde el estado inicial coincidía con el estado final y se formaba un ciclo, ¿no? Pero tenemos por un lado ciclos ideales, ciclos teóricos, que en la práctica, que en la realidad no existen, solamente en la teoría, y los ciclos reales. El ciclo real es el ciclo que permite conocer el comportamiento o el funcionamiento desde el punto de vista termodinámico de una máquina térmica, ¿no? Por eso tenemos el ciclo Otto, el ciclo diésel. Pero cuidado, tenemos esos ciclos en versión, vamos a decir, ideal y en versión real, que después lo vamos a ver en su momento, ¿no? El tema es justamente cómo conocer el ciclo real de una máquina, por ejemplo, de un motor de combustión interna, ¿no? El ciclo real Otto, el ciclo real diésel. Bueno, para eso debemos recurrir a un aparato denominado aparato indicador, que puede ser mecánico o puede ser electrónico. Los aparatos mecánicos, que llevan el nombre de aparato indicador de Watts, ya prácticamente no se usan, salvo excepciones, ¿no? Por ejemplo, se siguen empleando, como me comentaba el profesor de la Escuela Técnica Otto Kraus, el profesor Lucas Bianchi, se siguen empleando, por ejemplo, en grandes motores marinos, ¿no? Motores, por ejemplo, diésel de dos tiempos, de muy bajo régimen, pero de altísimo torque. En esos casos todavía siguen siendo útiles, pero más allá de eso ya no se utiliza más, ¿no? Porque este aparato, de hecho, fue ideado por el genio de Watts para las máquinas de vapor, ¿no? Un aparato que ya tiene cientos de años. Pero al igual que el freno de Prony, este aparato conviene explicarlo, de hecho tenemos que explicarlo porque desde el punto de vista didáctico es de fundamental importancia. ¿Por qué? Bueno, porque gracias a este aparato vamos a comprender cómo funcionan otra clase de aparatos modernos, como por ejemplo los aparatos electrónicos, ¿no? Por eso, bueno, en principio vamos a explicar cómo funciona el aparato indicador de Watts, aparato mecánico, para conocer el ciclo termodinámico real de una máquina térmica. Bueno, yo acá les hice unos esquemas. Acá tenemos en principio, en esta parte del dibujo, el aparato mecánico o aparato indicador de Watts, y acá tenemos el electrónico, que es el que se usa actualmente. Lo vamos a explicar primero, como dijimos, el mecánico. Primero voy a describir las partes constitutivas del aparato. 1. Tenemos un cilindro de bronce hueco en el cual se coloca un papel especial con escalas, ¿no? Porque cuidado que el ciclo se va a graficar, como ya lo vimos, en un diagrama presión-volumen o presión-volumen específico, denominado en termodinámica diagrama de Clapeyron. Y para que esto se pueda hacer, necesitamos que este diagrama presión-volumen tenga las escalas correspondientes, ¿no? Escala de presión, escala de volumen, ¿no? Por eso, al colocar un papel, ¿no? El papel ya fija las escalas que vamos a utilizar, ¿no? Bueno, entonces ese papel está colocado, como decíamos, en este cilindro de bronce que es hueco, que va a girar, ¿no? En torno a un sistema de ejes, de pivotes, y dispone de una pequeña polea en la cual se va a enlazar con un hilo 3. Les podemos explicar eso. Seguimos. Tenemos por otro lado 2, como dijimos, acá se va a efectuar el diagrama del ciclo, el dibujo del ciclo en el papel correspondiente, ¿no? Tenemos 3, el hilo, que como dijimos está montado en la polea solidaria al tambor. Esto también tiene un resorte para producir un retroceso, y este hilo va a ser montado en una manivela, por así decir, dispuesta en el árbol de la máquina. ¿Por qué? Porque lógicamente cuando el cigüeñal o árbol de la máquina gira, ¿no? Este hilo va a mover el cilindro, ¿no? A través de la polea, con movimiento circular alternativo.
Y esto está sincronizado a los efectos de que ese movimiento represente el volumen barrido por el pistón o émbolo de la máquina. ¿Se entiende eso, no? Lógicamente que todo esto está sincronizado, está previamente determinado, ¿no? Bien. 4. Acá tenemos un pequeño estilete o lápiz, que es el que va a dibujar sobre el papel, ¿no? Y es solidario, repito, esto es un esquema simplificado, un esquema didáctico. El aparato es mucho más complejo, después se los voy a mostrar en un dibujo como es en su verdadera magnitud, ¿no? Este lápiz o estilete que va a dibujar justamente el ciclo está montado a un dispositivo que es accionado por un pequeño pistón que está comunicado a la cámara de la máquina. Vale decir que este pistón va a ser accionado por la presión de los gases originados en la cámara de la máquina, los gases producto de la combustión, ¿no? Por otro lado, es contrarrestado, este pistón equilibrado por un resorte, ¿no? Un resorte especial, que a su vez hay que calibrarlo con un aparato llamado balanza de Rosenkranz, pero eso no lo vamos a ver, lo vamos a dejar ahí, ¿no? Bueno, entonces ustedes ya tendrán una idea de cómo funciona esto. Yo necesito justamente tener la presión de los gases producto de la combustión dentro de la cámara de la máquina o cilindro, y por otro lado los desplazamientos o el volumen barrido por el émbolo. En consecuencia, la variación de presión en la cámara de la máquina me la va a dar justamente el desplazamiento de este pistón, ¿no? Que trabaja conjuntamente o compensado con su resorte. Y esto es lo que hace mover el estilete. O sea que acá tengo ya justamente la posibilidad de graficar la presión. Por otro lado, el movimiento del cilindro, como dijimos, estaba sincronizado a las variaciones de volumen, ¿no? Que se producía dentro del cilindro, ¿no? Por acción del pistón o émbolo, ¿no? Entonces, justamente, tenemos ya la otra variable, ¿no? Sumando el movimiento del cilindro, ¿no? Es un movimiento circular alternativo que nos da las variaciones de volumen, más las variaciones de la presión que me la da el pistón con su estilete, de esa forma se grafica justamente el ciclo de la máquina, ¿no? El ciclo real, como estoy trabajando con magnitudes reales. ¿Se entiende eso? Bueno, yo les voy a mostrar cómo es el aparato en su verdadera magnitud. No sé si lo pueden apreciar ahí. Ahí se ve mejor. Bueno, fíjense que es bastante complicado, es un aparato puramente mecánico, ya no se usa, salvo raras excepciones, como les acabo de decir. Y esto me permite, de esta manera, graficar u obtener el diagrama del ciclo termodinámico o ciclo de trabajo real de la máquina de combustión interna. Ahora, las máquinas modernas, justamente los motores de combustión interna, son de elevado régimen. Y este aparato, lógicamente, ya no se puede usar, porque es un aparato mecánico, tiene elementos mecánicos que representan masas inerciales, es decir, que no puede responder a elevados regímenes, ¿no? De medición. Por ese motivo se emplea este aparato electrónico, que yo lo dibujé en bloques, actualmente, para justamente conocer el diagrama del ciclo real. Bueno, como siempre tenemos que tomar las dos variables fundamentales, los dos parámetros fundamentales. La presión reinante en la cámara de la máquina, ¿no? La presión de los gases producto de la combustión. Y por otro lado tenemos que determinar el barrido, ¿no? Del volumen, ¿no? Que efectúa el pistón dentro de su cilindro, ¿no? Entonces, para determinar el volumen barrido por el pistón, tenemos un sensor, ¿no? Denominado encoder, que ya lo explicamos cuando vimos tacómetros, está acoplado al cigüeñal de la máquina y conociendo justamente la posición del cigüeñal puedo conocer justamente el volumen respectivo barrido por el pistón dentro del cilindro, ¿no? Este sensor, ¿no? De tipo infrarrojo o encoder es exactamente igual al que explicamos cuando explicamos tacómetros, me informa o le informa al sistema electrónico del aparato el volumen barrido por el pistón dentro del cilindro, ¿no? 1. 2. Acá tenemos un sensor de presión que va a monitorear, que va a medir las variaciones de presión dentro del cilindro de la máquina. Esto es un sensor de tipo piezoeléctrico, ¿no? No vamos a profundizar el tema. Aclaramos que entendíamos por sensor a un aparato que transformaba una magnitud física en señal eléctrica, ¿no? Por lo menos un sensor moderno.
Y ya con esto tengo dos informaciones. Tengo el volumen barrido y tengo la variación de presión. Este sensor, lógicamente, como lo que nos entrega siempre señal eléctrica, es una señal muy débil. Por eso es amplificada en este bloque que pusimos 3. Esto es un amplificador de señal. Pero acá hay un tema. Esta señal que me entrega el sensor es de tipo analógica. ¿Y qué es una señal analógica? Bueno, en términos eléctricos, ¿no? Es una señal que puede tomar cualquier valor de tensión en función del tiempo. Pero el problema es que los equipos electrónicos modernos no son analógicos, son digitales. En consecuencia, esa señal analógica, que toma cualquier valor de tensión en función del tiempo, no nos sirve. Tenemos que digitalizarla, o sea, transformarla en una señal digital. Por lo tanto, la señal, una vez amplificada, analógica, que entrega el sensor de presión, pasa al bloque 4, que es el conversor analógico digital. La transforma en una señal digital. ¿Y qué es una señal digital? Una señal que adopta dos valores de tensión. Por ejemplo, 0 tensión o tensión, por ejemplo, 5 voltios. Hay tensión, no hay tensión, ¿no? Justamente por eso la electrónica digital simplificó los grandes problemas que tenía la electrónica analógica, ¿no? Como el ruido eléctrico, etc., ¿no? Ya tenemos entonces las dos señales, ¿no? La señal de presión digitalizada y la señal de volumen barrido. No hace falta digitalizarla porque el encoder ya entrega la señal en forma de pulso, ¿no? Bueno, las dos señales son enviadas al bloque 5, que es la electrónica del aparato, del equipo, que acá no nos interesa porque esto es un tema electrónico. Lo que decimos es que estas dos señales son tomadas y en función de un procesamiento de esa información que hace este bloque, este módulo, lo envía finalmente a un dispositivo que puede ser, por ejemplo, una impresora o una computadora donde directamente aparece el ciclo graficado. Bueno, esto fue todo. Con esto ya tenemos una idea de cómo se determina el ciclo real de una máquina térmica, los aparatos empleados y, bueno, como siempre les digo, vamos a seguir avanzando en estos vídeos, que la premisa es hacerlos lo más elementales posibles, ¿no? Para que todos lo comprendan, más en esta circunstancia tan especial que esperemos que en algún momento, bueno, se revierta. Entonces, muchachos, nos estamos viendo y como siempre les digo, gracias por estar.